Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 111, Una especie de caída, 1. Todavía lo recordamos. Euren Chiver, canciller de la fortaleza de Carpe Diem. Una mujer soñaba. Era cuando aún era un producto. Innumerables personas murieron a su alrededor mientras luchaban contra los monstruos que se abalanzaban sobre ella. Bruja. Nos mataste a todos. Haz atrayente a esos monstruos. Habilidad oculta, señuelo. Su habilidad pasiva maldita convertía a quienes la rodeaban en peligrosos. No quería la habilidad, pero no le servía de nada. Su vida no cambió ni siquiera tras llegar a las grandes tierras. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pensó innumerables veces en suicidarse, y finalmente murió. Simplemente no sabía que había otra vida después de ella. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice mal? Y tras 10 largos años de entrenamiento para convertirse en una adaptante de tercera etapa, finalmente lo descubrió. El mundo estaba retorcido. Volverse más poderosa no la ayudó en absoluto. Fue de día cuando se despertó. La cálida luz del sol la rozó a través de la ventana y se sintió entumecida. Debería levantarme. Intentó con todas sus fuerzas levantarse de la cama. Sentía que no tendría otra oportunidad. Empezó a sentir dolor, y lo primero que sintió fue en la mano derecha. Pensó que iba a llorar. Había estado esperando esta sensación, la sensación de movimiento. Entonces sintió algo extraño. Había algo en su mano derecha. Era la sensación de un objeto frío y resistente. Una piedra. Sintió algo familiar, pero una sensación de nostalgia la invadió. Al instante siguiente, cuando se abrió la puerta de la habitación, la gente entró corriendo. Doctor. Doctor. Está despierta. Y con los gritos emocionados, la máquina hizo un anuncio. El tratamiento ya está completo. Nivel de corrupción por debajo del 1%. Y su corazón empezó a latir con fuerza. Empezó a recordar todo lo que había sucedido. Cuando todos los médicos cercanos entraron corriendo a la habitación, las ventanas de la misma se abrieron. ¿Estás despierto? Ella estaba sentada en su cama. Mino. Con sus largos mechones de cabello moviéndose con la brisa que entraba por la ventana, sus hermosos ojos se volvieron de la ventana hacia el médico. ¿Dónde estoy? Habían pasado 3 meses desde que Jaewan dejó Caos. La primera mujer que conoció al llegar finalmente le había abierto los ojos. Unos momentos después, a Mino le permitieron salir del hospital. Claire, su tutora asignada, la esperaba afuera. ¿Me estás tomando el pelo? No, no lo soy. Tú eres el jefe del departamento de finanzas. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Claire suspiró. Mino llevaba más de 6 meses durmiendo. ¿Qué ha estado pasando? Entonces. A Claire le resultó difícil explicar todo lo que había sucedido. ¿Qué quieres decir? ¿Hay un rey en ahora? Sí. Claire se arrepintió de haber mencionado eso desde el principio. ¿Quién es el rey? Al escuchar la respuesta, Mino miró a Claire estupefacto y comenzó a reír. ¿Crees que soy tonto? Él es el rey. Él, era, el rey. Ya no. Jajaja. ¿Por qué no dices que el hombre muerto y los monstruos con cuernos ahora son nuestros amigos? Sería más creíble. Mino se rió, pero Claire suspiró. Al instante siguiente, Mino se detuvo de repente. Claire. ¿Qué hace eso aquí? Mino empezó a temblar. Parecía aterrorizada y Claire miró hacia donde ella miraba. Había un monstruo caminando tranquilamente por la ciudad. Era un monstruo con 7 cuernos. Mino estaba aterrorizada. Estaba dentro de la fortaleza, a plena luz del día. ¿Cómo podía un muerto caminar por la ciudad como si nada? Tranquilo.
El manco que arrastraba al monstruo cornudo acarició rápidamente al monstruo de 7 cuernos varias veces como si fuera su mascota. Mino no podía creer lo que veía. Claire, dime que estoy viendo una ilusión. Me están drogando. Pero eso fue solo el comienzo. Tras la desaparición del monstruo, Mino se encontró con monstruos con tentáculos siguiéndola por detrás. Sintió que se iba a desmayar. Hombre muerto. El tentáculo luego le tocó la mejilla izquierda y horas después de despertarse, se desmayó nuevamente. 2 horas después, Mino estaba sentado en un banco exterior y estaba hablando con Claire. Entonces, dime si entiendo esto correctamente. Sí. Un hombre destruyó el Palacio de la Reencarnación, hace 3 meses. Bien. Y las 4 fortalezas de Gorgona se unieron. Bien. Y el Unido construyó entonces una nueva fortaleza en el lugar de la antigua, Fábrica del Vacío, punto. Mino entonces miró las calles y continuó, el nombre de la fortaleza es Carpe Diem, que está aquí. Y en este lugar. Había hombres muertos, monstruos con cuernos y humanos. Algunos hombres muertos, emocionados, chocaban los 5 con los humanos que pasaban. Mino continuó, humanos, monstruos con cuernos y hombres muertos conviven en armonía. Como si fueran amigos. Está bien, lo tienes todo bien. Claire asintió y Mino guardó silencio. Luego se levantó y gritó, eso no es posible. Y tardó un día en comprender que era exactamente como ella lo entendía. Era ahora un lugar completamente diferente. Con la fortaleza Carpe Diem como símbolo, las 3 razas del caos estaban unidas bajo una sola. Todo gracias al tratado entre el rey de los humanos, el supervisor de la Fábrica del Vacío y el rey único Catástrofe. 3 razas se someterán a un tratado de paz hasta que nuestra guerra contra los señores termine. Y entre todo eso estaba el hombre en el centro. ¿Qué has hecho?, pensó Mino mientras observaba la estatua en el centro de la fortaleza. Era una estatua de Jaeguan alzando su espada hacia el cielo. La estatua fue creada por el vicejefe de la caída del crepúsculo. El hombre se había vuelto más fuerte que todos esos líderes de clan, maestros de fortalezas, e incluso había matado a los generales de las y se había convertido en el rey del. Ahora estás apuñalando al cielo. Mino sonrió. Había algo escrito debajo de la estatua. El último rey del caos. Ya no había reyes en. Los cancilleres de Carpe Diem, Euren y Caimán se negaron a nombrar un nuevo rey. Para todos, el único rey era el que se había marchado. Algunos incluso empezaron a llamarlo, Rey Único. No se suponía que eso significaba catástrofe. Ya no lo es. Ahora significa, él. Capítulo 112, una especie de caída, 2. Durante los 3 meses posteriores a la partida de Jaeguan, muchas cosas también cambiaron fuera de. A medida que Carpe Diem se fortalecía, surgieron fuerzas que se le oponían. Estos eran los generales y subordinados de los señores de las. Mino se sorprendió al oír esto. No es un problema. ¿Cómo podemos vencerlos? Son al menos adaptadores de 4ª etapa. Podemos vencerlos ahora. Mino comprendió por qué Claire estaba tan segura tras ver la Torre de los Despertadores. Esa torre tenía el mismo nombre que la fortaleza. La gente entrenaba día y noche dentro de ella. La mayoría de la gente de ya no siguió el camino de convertirse en adaptador. Despertar. Era el regalo que el rey había dejado para. Y podemos incluso luchar contra los adaptadores de la 9ª etapa. Sí. Pensaba que los de nivel 5 o 6 eran intocables, y ahora los de nivel 9 eran considerados insignificantes. Ni siquiera podía adivinar qué tipo de poder era. Sin embargo, no podemos derrotar a ningún adaptante. El 9º es solo el comienzo. Hay muchos generales que han superado la 9ª etapa en. Algunos ya están llegando. Tras la muerte de cientos de generales por parte de Jaeguan, la 9ª región se encontraba sumida en una feroz guerra debido a la destrucción del equilibrio de poder. Cientos de miles de espíritus muertos se transfirieron al caos. Algunos eran grandes generales. ¿En qué etapa están? Grandes generales. Etapa 10 o, a veces, 11. ¿Qué tan fuertes son?
Escuché que pueden destruir una montaña de un solo golpe. Dios. Mino se puso pálido. ¿Y si atacan este lugar? No podemos derrotarlos. Sí, al menos los humanos no pueden. Mino se estremeció. Parecía demasiado tranquila para decir que era imposible. Imposible para los humanos. Parecía que alguien más que humanos los estaba ayudando. Entonces se dio cuenta de que algo no andaba bien. Habían pasado 3 meses desde que Jaewan se fue. Tiempo suficiente para que esos generales atacaran este lugar. Pero ¿cómo era que esta fortaleza seguía siendo segura? Sabes que el lugar donde envían a los generales cuando mueren es diferente, ¿verdad? Un poco. Oí que los convocan al Palacio de la Reencarnación. Los adaptantes de nivel superior fueron convocados al palacio para que pudieran ser revividos rápidamente. Claire asintió. Cierto. Lo sabías. ¿Qué pasa con eso? Bueno, los supervisores de la fábrica del vacío lo arreglaron. El lugar al que los llaman ahora es diferente. Se podría cambiar eso. Pero. ¿A dónde? Aquí. Los generales son llamados a Carpe Diem cuando mueren. Mino gritó en estado de shock. Aquí. Sí. Pero. No podemos luchar contra ellos. Son demasiado fuertes. Mino se puso pálido, pero Claire no parecía estar preocupada en absoluto. Bueno, está más adentro, para ser exactos. Claire estaba señalando hacia el interior de la fortaleza, en lo más profundo. En lo profundo de Carpe Diem, un círculo de invocación brilló con fuerza y un hombre desnudo apareció de su interior. Miró a su alrededor, confundido, y luego asintió. Maldita sea. Así que me mataron. Fue uno de los generales menores de la 9ª región. ¿Ves? Te dije que no tenía sentido ser leal. El general se sorprendió al oír otra voz y se giró. Era uno de sus camaradas, que había estado en el campo de batalla hacía un rato. Vaya, tú también estás muerto, Jaque. Tú también estás muerto, Drake. ¿Qué me haría diferente? Drake frunció el ceño. Han pasado 400 años desde que vivió como general de la 9ª región. Luchó y luchó por la oscuridad, pero al final fue abandonado como un perro. Tal vez debería ir a la 5ª región la próxima vez. Mientras pensaba, Jaque habló. Por cierto, ¿dónde está ese lugar? No estoy seguro, murmuró Drake mientras miraba a su alrededor. Este lugar no le resultaba familiar. Pensé que nos habían convocado al Palacio de la Reencarnación. No lo parece. Drake asintió. Así que el rumor era cierto. El palacio ya no existe. Recientemente corrió el rumor de que una fuerza poderosa había aparecido y destruido el Palacio de la Reencarnación. Drake no lo creyó. Pero incluso así, no pudo derrotar a los generales del palacio. Supongo que esos generales lucharon entre sí por la fruta, o algo así. Oí que casi se agotó. Drake se estiró y le habló a Jaque. Jaque, ¿qué harás? Pero ya no podía hablar. El rostro de Jaque ya no estaba. En cambio, la sangre manaba de su cuello como una fuente. Jaque. Drake estaba tan aterrorizado que ni siquiera podía moverse. Hay un insecto aquí otra vez. Una voz llegó a él con un poder que superaba todo lo que había sentido antes. Explotar. Y esa fue la última palabra que escuchó. Después de una semana, Mino tomó una decisión. Claire la miraba con preocupación. ¿De verdad vas a entrar? Sí. Podrías volverte loco y morir. Mino se encogió de hombros. Estaba mirando la torre de los despertadores. Estoy listo. La torre no era grande ni alta. Era pequeña y rudimentaria comparada con la verdadera torre de las pesadillas. Pero a Mino no le preocupó. Luego observó a la gente que entraba en la torre. Oyó que el entrenamiento dentro era un infierno, pero la gente no parecía preocupada en absoluto. Yo también quiero saber. Claire entendió, aunque no especificó lo que quería saber. Está bien, adelante. Maldita sea. Claire se giró. Pero le temblaba un poco la espalda y Mino sonrió. Lo siento,
Claire. Entonces dio un paso hacia la torre. Al unirse a la gente que entraba, metió la mano en el bolsillo y palpó la piedra. Sabía lo que era. Piedra que regresa. Claire dijo que Jaewan la visitó antes de partir hacia la fábrica del vacío y le dio la piedra en su mano. ¿Por qué salvó a? Era una pregunta sin respuesta. Jaewan, como ella lo conocía, era frío e indiferente. No parecía que le agradaran mucho los humanos. Pero salvó el mundo. Salvó el mundo de los muertos, con quienes no tenía parentesco. Mino recordó sus últimas palabras antes de desmayarse hacía mucho tiempo. Por favor, no te rindas en este mundo. Mino entonces negó con la cabeza. Dudo. Entonces se detuvo a la entrada de la torre. Sintió algo que la llenaba el corazón. Comprendió por qué la expresión de la gente no era sombría al entrar. Era esperanza. Había esperanza de que hubiera algo en este mundo, algo que ella pudiera hacer. Ella sonrió. El hombre que intentaba hacer caer este mundo dejó esperanza en este mundo. Entonces pensó. Quizás, solo quizás. Esto también fue una especie de caída en sí mismo. Entonces miró al cielo. Más allá del cielo, en la, Jaewan seguramente estaba en algún lugar, luchando contra el mundo. Tal vez, pueda ver el mismo mundo que tú. No podía comprender el mundo que Jaewan imaginaba, pero podía imaginarlo. Y en su imaginación, el mundo era un pequeño árbol, un árbol solitario sin hojas ni tierra a la que agarrarse. Pero Mino no creía que el árbol estuviera solo. Aunque el mundo entero le diera la espalda, el hombre sin duda estaría a su lado para protegerlo. Fue el mundo que un hombre protegió y protegerá. Era el mundo después de la caída. Capítulo 113, Dios desnudo, 1. Te has convertido en un nuevo Dios, felicidades, estás entre el 0,0000001% de los seres más poderosos. Siento arruinarte la sorpresa, pero tengo malas noticias. Hay demasiados como tú en la. La mayoría son perdedores que están fuera de las competiciones e idiotas que pueden perder la divinidad en cualquier momento. ¿Temes convertirte en uno de ellos? No te preocupes. Si lees mi mensaje, significa que la bendición de la diosa de la fortuna, Minerva, está contigo. Si sigues mi consejo, no tendrás problemas en. Supongo que tienes muchas cosas en mente que quieres hacer. Quizás quieras presumir de tu nuevo mundo, mejorar la configuración o coleccionar piezas. Ajustes. Partes. Todo eso está bien. Pero antes de darte esos lujos, hay algo importante en lo que debes concentrarte. ¿Qué es eso?, te preguntarás. Es para recolectar seguidores. Es muy importante, así que use 2 signos de exclamación. Tú, que eres nuevo en Dios, quizá no sepas por qué es importante. ¿Por qué necesitas seguidores? ¿Qué pregunta tan tonta? Recuerdo haberle dicho esto a un Dios novato una vez, cuando me hizo la misma pregunta. Oye, ¿qué crees que es un Dios? Pierre, el Dios de la coquetería. De los 101 consejos para dioses novatos. ¿Cuál era el sitio más peligroso dentro de? Los dioses de las tuvieron una vez un acalorado debate sobre el tema. Eran dioses que vivieron decenas de miles de años, así que necesitaban temas de debate. Algunos decían que el primer sitio donde se encontraba, Gran Hermano, era el más peligroso, mientras que otros decían que el cuarto sitio donde existía el dios loco era peligroso. Estos 2 sitios eran definitivamente peligrosos. El primer sitio estaba prohibido para la mayoría, y el dios loco era un desastre para los dioses comunes, incluso para tener la oportunidad de conocerlo. Había formas más fáciles de llegar al lugar donde el peligro era más real. Era el 8º sitio, Caspion. Caspion fue apodado las praderas azules prohibidas. Era el lugar donde todas las personas, vicerregentes y seguidores por igual, odiaban estar y recibían visitas. Entre los arbustos, apareció un chico. De unos 17 o 18 años, tenía rasgos faciales exquisitos y hermosos que algunos lo confundirían con una chica. Miró a su alrededor y suspiró varias veces antes de hablar. Diosa. Era extraño. Estaba solo,
pero no parecía que estuviera llamando a un dios cualquiera. Diosa, ¿puedes responderme por favor? Entonces, de la nada, surgió una voz. ¿Qué? Sonaba como una chica enojada. ¿Está realmente aquí? Es. Pero, no hay nada aquí. No creo que haya ningún lugar para pescar por aquí. Solo había árboles y hierba. Y la atmósfera, cada vez que el arbusto se mecía con el viento, el niño se estremecía de miedo. ¿Puedo salir de aquí, por favor? Tengo mucho miedo. ¿Y si aparecen los perdidos? No empieces eso otra vez. La voz de la niña, a quien llamaban Diosa, suspiró. Ronald, los perdidos no son tan comunes, han pasado decenas de miles de años desde la caída de los 3 dioses antiguos. Tenían muchos seguidores, pero probablemente ya estén todos muertos. Y además, no tienes que preocuparte en absoluto aunque aparezcan. ¿Por qué es eso? Es obvio, me atrapaste. Tú. Sí. Si yo, el Andersen desnudo, estoy contigo, estás completamente a salvo. Ronald suspiró. Espera, ¿por qué suspiras? No es nada. Ronald simplemente pensó. Pensar que fue ella quien me nombró. Habían pasado 3 años desde que llegó a la. Tras apenas superar la torre de las pesadillas, el cultivador de su torre le habló. ¿No vas a las? ¿Qué? No sé por qué, pero cierta diosa dijo que te compraría. Te convertirás en su vicerregente en las profundidades. Un dios, no el señor, lo designó. Ronald estaba emocionado. Sin embargo, la emoción se desvaneció al darse cuenta de que la diosa que lo compró era el dios de rango inferior, el tipo de dios más común en la. Diosa, no creo que haya ningún lugar de pesca por aquí. Ronald habló de nuevo. Incluso si lo hubiera, ningún espíritu que se acerca a sobreviviría. De verdad tienes que venir hasta aquí para traer a los seguidores. Ese fue el comienzo de la tragedia. Todo empezó por culpa de los seguidores. Seguidores, o espíritus que creían en Dios. Todos los dioses de las profundidades requerían seguidores. A diferencia de los vicerregentes, que se conformaban con uno solo, la cantidad de seguidores que el dios había aportado aumentaba su poder. Cuantos más seguidores, más poder obtenía el dios. Esto les permitía crear un mundo más poderoso o usar en su mundo escenarios o partes poco comunes. Los seguidores son poder. La palabra era famosa entre los dioses. Debido a esta competencia, todos los espíritus de la eran seguidores. En esta intensa competencia, los dioses más débiles solo tenían 2 opciones para conseguir seguidores. Primero, atraer a los seguidores de otros dioses. Este método, también conocido como cacería de cabezas, era ampliamente utilizado por dioses de rango medio y alto. Se realizaba ofreciendo a los seguidores mejores condiciones para obtenerlo. Sin embargo, era difícil para los dioses más débiles, ya que no tenían nada que ofrecer, y existía la posibilidad de provocar la ira de los dioses oponentes y comenzar una guerra. A los dioses de rango inferior se les daba entonces una opción. La segunda opción era encontrar un lugar de pesca, y pescar un seguidor. Esto era lo que Ronald y el dios de bajo rango Andersen estaban tratando de hacer. ¿Quién te dijo que había un lugar de pesca aquí? Diosa, dime. ¿Quién te engañó? El problema era que no iban muy bien. Vamos. Cuéntamelo. Minerva. Andersen habló con voz aprensiva. Minerva. Ronald empezó a dar miedo inmediatamente. Estás hablando de esa maldita diosa de la fortuna que publica la revista. Es ella. Sí. Ronald empezó a gritar furiosa. Andersen se defendió rápidamente. Pero Minerva lo dijo. El punto de la suerte de hoy fue el oeste-norte-norte de Caspión, azul, bosque y agua. Este es el único lugar con bosque azul al noroeste de Caspión. Y el agua debería indicar que es el lugar de pesca. ¿Y entonces qué dijo esa maldita diosa? Dijo que conocería a una persona importante si iba allí. ¿Y crees que esa persona importante es un seguidor? Bien. Ronald se detuvo de repente. Se hizo el silencio entre ellos. Diosa. Sí.
Te disculparás. Lo siento. Volveremos. Sí. Ronald suspiró y se dio la vuelta. Parecía cansado mientras caminaba entre los arbustos. Andersen también guardó silencio, como si estuviera triste. Capítulo 114, Dios desnudo, 2. Quizás me excedí. Ronald sintió un poco de pena por Andersen. Soy el único que ella tiene. Aparte de su vicegerente, nadie enseguía a Andersen. Tener un solo seguidor significaba que el mundo de Andersen podía desaparecer en cualquier momento. Diosa, ¿estás ahí? Andersen era irascible y quisquillosa, pero a Ronald le gustaba. Su voz le recordaba a su hermana menor perdida. La voz de Andersen era muy parecida a la de su hermana. Por eso Ronald no traicionó al dios Andersen, de bajo rango. Ella era ahora su única familia. Bueno, seguiré jugando un poco más. Ronald entonces preguntó, Diosa, deberíamos mirar un poco más alrededor. ¿En serio? La voz de Andersen se iluminó y Ronald sonrió amargamente. Andersen seguía siendo una diosa. Pero los dioses necesitaban seguidores. Ella también querría hacerse más fuerte. Y los rumores decían que solía ser una diosa de alto rango de las profundidades. Fue por traición que cayó en el olvido. Pero no me habría elegido si estuviera en un alto rango. Ronald estaba en cierto modo agradecido por el desafortunado giro de los acontecimientos de Andersen. Y sería bueno si tuviéramos uno más, la diosa estaría menos triste. Entonces Ronald olió algo. Al principio pensó que estaba equivocado. Pero al volver a intentarlo, no estaba equivocado en absoluto. ¿Qué es? Diosa, hueles agua cerca. No tengo nariz para olerlo. Ronald la ignoró y empezó a buscar. Se acercaron al lugar del olor y Andersen los observó en silencio. Al cabo de un rato, encontraron un pequeño espacio abierto en el bosque. Ronald gritó mientras miraba hacia el centro. Aquí está. Diosa. Está ahí de verdad. ¡Guau! Había un pequeño estanque plateado en el centro. Era el lugar llamado, punto de pesca, donde se podían pescar espíritus. Habían encontrado el lugar. Los lugares de pesca más famosos, que atraían a decenas de espíritus durante el día, ya estaban ocupados por dioses de alto rango. Los dioses de menor rango se veían obligados a usar lugares de pesca públicos. Estos lugares tenían quizás un solo espíritu durante varios días, e incluso estos eran objeto de competencia entre los dioses. Ronald y Andersen habían encontrado un nuevo lugar de pesca. Tal vez realmente podamos conseguir un seguidor. ¿Qué debería hacer si lo conseguimos? Andersen también parecía entusiasmado. Se sabía que los nuevos lugares de pesca tenían buena energía, por lo que los espíritus perdidos se sentían atraídos. Por eso, muchos dioses de bajo rango y sus vicerregentes buscaron nuevos lugares de pesca. La mayoría tuvo que regresar con las manos vacías o morir. Quizás podamos pescar mucho. ¿Qué debemos hacer? Conseguiré muchos seguidores, y cambiaré la configuración, y compraré partes. Ajustes. Sabes que primero tienes que cambiar mi configuración, ¿verdad? Por supuesto. Y no olvides mis partes personales. Por supuesto. 2 de ellos ya soñaban con vivir entre los dioses de alto rango. Puedo ser más poderoso y ascender de rango, y llegar al rango superior. Después de soñar despierto durante un rato, Ronald se dio cuenta de que había pasado 1 hora desde que había empezado a pescar. Diosa, normalmente tarda tanto. Oh. Después de 3 horas. No surge nada. Esperemos. He oído que la pesca espiritual es como la época de pesca. ¿Dónde aprendiste eso? Fue publicado en Monthly Fortune. 5 horas. Diosa. Y después de un día, decidieron que algo no estaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo es que no sale nada? ¡Puaj! Maldita Minerva. Diosa. Vamos a darle una paliza. Es una diosa de alto rango. Ni siquiera tengo una oportunidad. Lo sé. Ronald se entristeció. Por fin encontraron un nuevo lugar de pesca, pero no pescaban nada.
Quizás este, lugar de pesca, se encontró hace mucho tiempo, pero fue abandonado porque no se podía pescar. Ronald. Sí. No se movió eso hace un momento. Ronald se giró entonces hacia la caña de pescar. Y en ese momento, la caña se movió de repente y Ronald sintió que algo pesado tiraba de ella. ¡Eh! ¡Eh! Algo se pilló. Se pilló, pero... Diosa. Creo que atrapé algo enorme. La mayoría de los espíritus fueron pescados en el momento en que fueron capturados, pero este espíritu no parecía normal. ¿De dónde salió? Es de ese Mororim. Los espíritus de la tenían un poder diferente según su procedencia. Los espíritus de Murim eran especialmente poderosos y difíciles de capturar. Algo anda mal. Andersen también sintió que algo no andaba bien y comenzó a usar a Ronald como un conducto para ejercer su poder mundial. Este espíritu no es de la... ¿Qué? ¿De dónde viene entonces? ¿Qué quieres decir? Se estaba pescando un espíritu en el punto de pesca, cuando venían de... Ronald nunca había oído hablar de algo así. No hay tiempo. Quítate la ropa. Puaj. Ronald suspiró, se llevó la caña de pescar a la boca y comenzó a desvestirse. Su cuerpo escuálido quedó al descubierto. Sigues tan flaco como siempre. Uf, date prisa con él, ajuste. Y al activarse su configuración, desnudo, el cuerpo escuálido de Ronald se transformó en el de un hombre musculoso. Pero incluso así, no fue fácil levantarse. ¿Qué tenemos? Ronald usó todas sus fuerzas para sacarlo. Tras un buen rato de esfuerzo, algo fue arrastrado afuera. Gallinero. Era un hombre inconsciente. Tenía el cabello oscuro, heridas por todo el cuerpo y sangre convirtiéndose en un polvo plateado. Estaba completamente desnudo y... Él tiene una espada. Había una espada en su mano derecha y una vaina en su mano izquierda. Es de Murim. Ronald se tragó la garganta. Estaba débil, pero seguía siendo un vicegerente. Ronald sintió el poder que emanaba del hombre. Tiene un mundo. Ronald se sorprendió y preguntó rápidamente, ¿qué hemos pescado? Diosa. Es un vicerregente. Eso era imposible. No había ningún vicerregente en. Andersen respondió. Él no es un vicegerente. Entonces. Andersen guardó silencio un rato. Fue cuando Ronald se dio cuenta de que el silencio no era buena señal que Andersen habló. Le temblaba la voz. Ronald, nosotros, hemos pescado un, Dios, punto. Capítulo 115, Dios desnudo, 3. Es un Dios. Estoy seguro. Eso es imposible. No, lo es. Al menos algo parecido. Deberías confiar en tu Dios a veces. ¿Hablas en serio? Ronald se giró hacia el hombre. El hombre desnudo seguía tendido en el suelo, inconsciente. Era muy corpulento y musculoso. Tiene un espíritu hermoso. No, el cuerpo no se forjaba solo con ejercicio. Un cuerpo bien formado era el resultado de un espíritu entrenado. Sin embargo, Ronald nunca había visto a un hombre con una constitución tan equilibrada hasta ahora. Esto también demostraba que este hombre no podía ser un dios. Nunca podrá ser un dios. Ningún dios tiene cuerpo espiritual. Los dioses no tenían cuerpos espirituales. Esta era la verdad de la. Todos los dioses existen en presencia y solo se transforman a través de los vicerregentes. ¿No es esta la regla básica de la? Andersen quedó impactado por la repentina explicación lógica. Ronald, estás tratando de demostrar lo que sabes. Me enseñaste esto. En realidad, era simple. Simplemente significaba que ningún dios podía usar su poder sin un vicerregente. Esto era un hecho para todos los que vivían en hectómetros, lo fue. Andersen dijo, en serio. Me lo dijiste el primer día que llegué. Dios, un ser que ha alcanzado su estatus como el ser superior, ascendiendo desde su ser original. Estos dioses necesitaban un vicerregente para ejercer su poder. No hubo excepción alguna. Los dioses existían a través de vicerregentes.
Poseían un poder inmenso, pero nunca se les permitía usarlo por sí mismos. Esto era lo que Ronald sabía. Dicho esto, no puede ser un dios. Quizás sea un seguidor o un vicerregente. También puedo enviar su poder mundial. Fue entonces cuando Ronald se detuvo. Frunció el ceño y Andersen preguntó. Oh, ahora lo ves. ¿Qué es este hombre? No dijiste que debía ser un seguidor o un vicegerente. No. No puede ser. No hay ningún dios en Caos. El único lugar donde existían los dioses era en. Y este hombre provenía de. No tenía sentido que fuera un seguidor o un vicerregente donde no había dios. Pero Andersen tenía una idea diferente. Bueno, en realidad hay uno en. Había un dios aterrador dentro de. Uno que podría ser más fuerte y aterrador que cualquiera de los dioses de mayor rango de. Pero Andersen decidió no revelar esa información. Dudo que llegue a ser vicerregente. Hasta donde Andersen sabía, ese dios estaba ligado a por una condición desconocida y nunca había nombrado vicegerente. Así que, dejando eso de lado, era imposible que este hombre fuera vicegerente o seguidor. Ronald continuó, dijiste que es un dios por eso. Porque no es un vicerregente ni un seguidor. Bueno, eso fue parte de ello. Pero eso es solo una suposición descabellada. Ni siquiera tienes una lógica digna de un dios. Ronald, aprendiste bien a insultar a tu propio dios. Tu lógica es así. Hay un animal que parece una rata, pero no lo es. ¿Qué es esto? Un nuevo animal. Entonces, pongámosle nombre. Ahora es un gato. Entonces la rata es un vicerregente y un dios es un gato, qué parábola tan lamentable. Diosa, no es hora ya de decírmelo. ¿Qué? Dijiste que era un dios en cuanto lo viste. ¿Sabes algo que yo no sé, verdad? Un dios seguía siendo un dios. Eran seres que poseían conocimiento e información que ningún humano podría obtener. Si ese dios estaba seguro, entonces debía haber una razón, aunque fuera difícil de explicar. Ronald, ¿has oído la historia llamada, la historia del ratón fuerte? ¿Qué? Preguntó Ronald confuso. La historia del ratón fuerte. ¿Qué es eso? Había una vez un ratón. Era un ratón extraño. Pero, como decía el título, era un ratón fuerte. No hurgaba en las sobras, sino que salía a cazar. Después de cazar y comer, se volvió muy fuerte. Era un ratón, pero se negó a seguir siendo ratón y se convirtió en algo más. Ronald se concentró en la historia de Andersen. Después de un tiempo, ya era lo suficientemente fuerte como para luchar incluso contra un gato. También se dio cuenta de que otros ratones le tenían miedo. Entonces vio que eran esos gatos quienes lo veían como igual, no los otros ratones. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta. ¿Qué? Preguntó Ronald. Andersen continuó con voz soñadora. Oh, ya no soy un ratón. Ronald se quedó en silencio. Eso te lo acabas de inventar, ¿no? Andersen no respondió, pero Ronald se dio cuenta de algo. Esto no era solo un viejo cuento de hadas. Espera, diosa. La historia ahora mismo. A estos ratones los llamo despertadores. Despertador. Ronald sintió una sacudida repentina. Conocía muy bien a los despertados. Ruptura, el infame grupo terrorista que se oponía a los señores de las, estaba compuesto por despertados. Esos seres rompieron sus límites como humanos y se convirtieron en dioses. Crearon sus propios mundos y se convirtieron en los vicerregentes de sus propios mundos. Son ratones que, gracias a su arduo trabajo, les permitieron incluso cazar gatos. Todo tenía sentido ahora. Uno que tenía su cuerpo espiritual, pero también era un dios. Solo los despertados podían hacer eso. ¿Es un despertador entonces? Probablemente. Y además, si es de. Andersen recordó lo que había oído en la cadena, que los despertadores estaban apareciendo en. Pensó que era un bulo, pero parecía cierto. Ronald preguntó con voz temblorosa, quizás sea de ruptura. No, esos nunca viajan solos. No puede ser de ruptura.
La aparición de un despertador independiente. Ronald no estaba seguro del cambio que traería. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? No lo sé. Depende de si es un dios o no. Depende. O se convertirá en nuestro aliado o... Entonces Ronald sintió una extraña sensación. Era similar a la necesidad de comer. Tras pasar mucho tiempo con Andersen, Ronald comprendió el origen de esta sensación. Los vicerregentes eran seres que mejor entendían a sus dioses. Los entendían tan bien que se dejaban influir por sus sentimientos. «Diosa», preguntó Ronald. Y ella respondió. «Ronald, hay una manera de asegurarnos de que será nuestro aliado o no». Ronald no quería saber cómo, y a ella no le importaba. «Vamos a comerlo». Capítulo 116, Dios desnudo, 4. 10 minutos después. Maldita sea. Ronald estaba en topless y cubierto de sudor mientras abrazaba al hombre desnudo. Era una visión extraña, pero no había otra opción. Esta era la única forma en que su diosa, Andersen desnudo, podía comérselo. Comer es una palabra extraña de usar. En realidad, lo que hacía era sumergirse en su espíritu. Ronald sabía perfectamente por qué Andersen tomó esa horrible decisión, para él, por supuesto. Si este hombre era un dios real, entonces eso era bueno. Había otras maneras para que los dioses aumentaran su poder además de reunir seguidores. Si los dioses tuvieran más partes o mejores configuraciones, les permitiría usar otro método. Era para comer otros dioses. Esto estaba prohibido en muchos sitios, pero se hacía abiertamente en muchos sitios ilegales. Incluso había muchos vicegerentes al acecho que se dedicaban a comérselos a Dios. Ronald observó el rostro del hombre y murmuró, espero que no seas un dios. Si Andersen determina que este hombre era un dios, empezaría a devorar su espíritu de inmediato. No había mejor presa que un inconsciente. Ronald esperaba no perder la oportunidad de conseguir otro seguidor. Se había sentido solo durante el tiempo que pasó solo con su diosa. No. Pero no te convertirás en seguidor, así que... Con tal poder mundial, el espíritu se convertiría en el nuevo vicerregente de Andersen. Eran raros los casos en que un dios tenía dos vicerregentes, pero eso era para los dioses de alto rango. Andersen no era uno de ellos. Está bien. Ronald pensó que estaría bien incluso si lo degradaban a seguidor. Si esto hacía feliz a su dios Andersen, entonces era suficiente. No soy un buen seguidor. Ronald sonrió mientras hablaba. Pero fue al instante siguiente cuando se dio cuenta de que algo no andaba bien. Algo conectado se había cortado, y Ronald sabía lo que era. Diosa. El vínculo de Andersen con Ronald se cortó repentinamente. Ronald se sintió solo por un instante. Era lógico que Andersen se emocionara, pero ¿por qué cortar el vínculo tan repentinamente? Entonces no era un dios. Si el vínculo se rompió, significaba que su diosa había encontrado un nuevo vicerregente. Andersen probablemente decidió nombrar a este hombre su nuevo vicerregente. Pero... Diosa. Algo no iba bien. No era solo que se cortara el enlace. Esto. Desapareció. No podía sentir a Andersen en absoluto. Era como si algo se la hubiera tragado. Diosa. Sin embargo, Ronald no lo sabía. Había un problema mayor que la desaparición de Andersen acechando. Una energía maligna se extendía desde donde yacían. Fue mala suerte. Esa era la única forma en que Jaewan podía describir la situación. Todo iba bien hasta que derrotó a esos generales y recibió ayuda de Catástrofe para entrar en la... También fue bueno que tuviera a Chung, Carlton y Sirwen con él. Dos de ellos eran de confianza y uno era lo suficientemente bueno. Fue una pena no poder llevarse a Caimán, pero fue lo mejor. Fue Jaewan quien le ordenó a Caimán quedarse en. Aún necesitaba a alguien que los liderara y Jaewan pensó que Caimán era el mejor candidato. Todo iba bien hasta ese momento. El problema se había resuelto y la entrada estaba abierta. No estaba en buen estado, pero tenía a Chung, así que no sería un gran problema. Ahora solo necesitaba dirigirse a. Sigue el camino y llegarás a.
Al oír la voz de Catástrofe, Jaewan se emocionó un poco al observar la entrada a. Todo el trabajo que había hecho hasta entonces daba sus frutos. Pero cuando llegó a la entrada, les llegó una voz. «Detente ahí». Reconoció la voz. Jaewan se dio cuenta entonces de que era la mujer que se había unido al torneo hacía un rato. Jaewan sabía quién era, como Chung le había dicho antes. Ruptura. Ah, entonces ya sabes de nosotros. Te lo contó el viejo. Entonces Chung dio un paso adelante. Shra. ¿Por qué estás aquí? Segunda capitana de Ruptura, Usra. Ese era su nombre. También era famosa en las grandes tierras por su apodo, Amanecer Temprano. Sirwen, que la conocía por ese nombre, frunció el ceño. Ella es al menos una comandante. Los capitanes de Ruptura tenían el nivel de comandantes. No eran tan poderosos como los señores, pero era imposible predecir cuánto más fuertes podrían llegar a ser con el tiempo. Oh, no estoy aquí para hablar contigo. Déjame hablar con él. Y con eso, la voz de un niño pequeño vino detrás de ella. Capitán, la instalación del firewall ha finalizado. Era un chico con auriculares y una sudadera negra con capucha y un dibujo de luna. Mientras jugueteaba con la pequeña máquina, Jaewan se dio cuenta de que la voz de Catástrofe había desaparecido. Se dio la vuelta y tampoco pudo encontrar a sus amigos. Una especie de barrera lo aprisionaba. Esto no durará mucho. Nos enfrentamos al Rey Único. Está bien, se hará rápidamente. Shra despidió al niño con un gesto y se volvió hacia Jaewan. Vi lo que hiciste. Me dio curiosidad tu intención y, wow, fue increíble. O sea, no me entusiasmó mucho cuando uniste a todos esos líderes de clan y maestros de las fortalezas. Pero luchar contra esos generales, fue algo. Ni siquiera nosotros planearíamos algo así tan fácilmente. Me hizo reconsiderar tu decisión. ¿Cuál es tu punto? O sea, ni siquiera encontré una palabra para describir la masacre que hubo aquí con los generales. Nunca pensamos en hacer eso, ¿sabes? Involucrar a la catástrofe. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Te pregunté, ¿cuál es tu punto? Jaewan sabía que Shra no era amigable cuando les puso esa barrera. Si hubiera sido amigable, no les habría impuesto esa medida. Vaya, qué impaciente estás. Aún no he terminado mi historia, así que escúchame, ¿quieres? En fin, todo iba bien hasta ese momento. O sea, pensé que podríamos dejarte así. No es lo que solemos hacer, pero sentí que tu objetivo no es muy diferente al nuestro. Como sabes, este mundo está muy jodido. ¿No lo crees? Jaewan no respondió. Pero la última habilidad que usaste, eso sí que fue problemático. Jaewan pensó por un momento en qué habilidades utilizó. ¿Dónde aprendiste, Perishing Slice? Perecer, ¿qué? La habilidad que usaste para cortar el vínculo. La llamamos, rebanada perecedera. Es la habilidad que solo usan los capitanes y el líder de Ruptura. Lo es. Jaewan se sorprendió. No le sorprendió el nombre, sino que hubiera otros que pudieran usar la habilidad. Esa es una habilidad peligrosa. Perece espíritus. No es algo que los despertados que no sean de Ruptura deberían poder usar. Esa habilidad la desarrollé yo mismo. Seguro que no tienes patente ni nada parecido. Lo digo en serio. Shra entonces comenzó a moverse. Jaewan se dio cuenta de que estaba abriendo su propio mundo único. Era el poder de la creación. Esta mujer era igual o más poderosa que Jaewan. Ahora, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Vas a matarme? Shra sonrió. Es una opción, pero tengo una idea diferente. Jaewan entonces se dio cuenta de por qué esta mujer había llegado hasta allí. Únete a Ruptura. Capítulo 117, Dios desnudo, 5. Habría cambiado si hubiera aceptado la oferta de Shra. Jaewan no lo sabía. No. Dicho esto, la relación de Jaewan y Rapture quedó decidida. La segunda capitana Shra levantó su arma guadaña llamada, Tandringi MP, y comenzó la pelea. La lucha fue intensa. El camino a la fue destruido.
Tras experimentar el poder de la catástrofe, Jaewan adquirió mayor poder. No fue suficiente para que avanzara al siguiente nivel, pero ahora podía usar el poder de la creación a voluntad. Si estuviera en mi mejor condición. Con su cuerpo gravemente herido, no pudo luchar contra Sra. Jaewan tuvo que recurrir a su último recurso. La habilidad que Rapture nombró como rebanada perecedera. Sra no pudo atacar con facilidad después de eso. Ella también tenía el vínculo. Si Jaewan lograba cortar sus lazos, podría quedar atrapada en esta parte del mundo. Te arrepentirás de esto. La apuesta de Jaewan finalmente dio sus frutos. Transcurrido el tiempo, la barrera se levantó y Sra desapareció. Pero el problema persistía. Ah, maldita sea. Jaewan pensó mientras miraba alrededor del área que ahora estaba completamente oscura. El camino está cerrado. No pudo encontrar a Chung, Carlton ni Sirwen. Parecía que probablemente ya se habían mudado a. Si estaban allí, pronto los volvería a encontrar. Eso no era un problema entonces. El problema era el propio Jaewan. Si el camino se cierra antes de que lo atravieses, sigue la luz más cercana. Con suerte, podría salir de por ahí. Sin embargo, no será una experiencia agradable. Jaewan no sabía qué significaba eso, pero no tenía otra opción. Nadó en la oscuridad buscando la luz. Estaba completamente oscuro, así que ni siquiera sabía a dónde iba. Nada es fácil. Estaba demasiado exhausto por las múltiples batallas y ahora perdía energía. Intentó mantenerse despierto, pero fue inútil. Después de un tiempo, algo cambió. El aire circundante se convirtió en agua y sintió que su piel se transformaba en escamas. Empezó a respirar por branquias como un pez. Mientras respiraba, nadaba constantemente. Fue entonces cuando la luz apareció desde arriba. El pez, Jaewan, comprendió que debía acercarse. Debo ir allí. Nadie le ordenó que se fuera, y Jaewan no estaba del todo consciente, pero siguió sus instintos. Y entonces, finalmente llegó a la luz. Sintió que lo arrastraban hacia arriba y se retorcía de dolor. Así que esta fue la experiencia. La sensación de convertirse en pez no fue nada agradable. Y ser pescado fue otra. Jaewan pensó que no fue una experiencia agradable antes de perder la conciencia por completo. Algún tiempo después, Jaewan se dio cuenta de que alguien lo estaba llamando. Una pequeña mano sacudía su cuerpo. ¡Ey! Una voz. Despierta. Oye. Era la voz de una niña. Jaewan abrió los ojos. Había una joven con una falda blanca de una pieza y sin zapatos, llorando y gimiendo. Estaba sacudiendo a Jaewan, presa del pánico. Jaewan no entendía qué estaba pasando. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Eso es todo lo que tienes que decirme. Jaewan frunció el ceño. Miró a su alrededor y solo encontró oscuridad. Pero no era como la oscuridad del camino a la. Tras observar el ojo de Echure en el cielo, se dio cuenta de que estaba dentro de su mundo único, pero entonces surgió otra pregunta. ¿Quién es esta chica? Era extraño. Ningún ser podía entrar en su mundo único sin su permiso. Sin embargo, esta chica estaba allí como si hubiera pertenecido allí desde el principio. ¿De qué diablos estás hablando? Me comiste. ¿Te comió? Sí, haz algo. No estaba seguro de qué hablaba, pero parecía que le había hecho algo malo. Jaewan preguntó, ¿qué quieres que haga? Entonces la muchacha se abalanzó sobre él. Ahorrar. Salvar. ¿Salvar qué? Salven a mi único seguidor. Oh, diosa. Debería haber corrido al darse cuenta de que alguien se acercaba. Runaldo observó a los enemigos frente a él. Surgieron de entre los arbustos. Llevaban una capa oscura y tatuajes por toda la cara. Runald sabía que estaba en peligro. Eres un tonto por caminar solo por los lugares prohibidos, chico. Runald sabía quiénes eran. Los sitios prohibidos de Caspion no solo eran peligrosos por los perdidos del dios antiguo. Estos eran definitivamente peligrosos, pero existían peligros más realistas acechando. Cazadores.
Los cazadores eran aquellos que acechaban en sitios prohibidos para cazar a los vicegerentes novatos. Oye, chico. Ronald entonces se dio cuenta de que sus codos estaban torcidos de forma extraña, como los de una mantis. Seguidores de Belkain. Dios de rango medio Belkain el Garra Furiosa. Todos sus seguidores eran conocidos por su crueldad y maldad. Ronald oyó que habían trasladado su base a Caspion, pero no sabía que estaba en este sitio del Bosque Azul. Niño, ¿me oyes? Ese sí. ¿Qué estabas haciendo? Ronald se puso nervioso. Estaba contra los cazadores y seguidores de un dios de rango medio. Si descubrían lo que le pasaba, lo matarían al instante. Estaba examinando el nuevo lugar de pesca que encontré. A Ronald se le ocurrió una mentira rápida. ¿Lugar de pesca? Sí. Es el que encontramos mi diosa y yo. ¿Quieres verlo? El nuevo punto de pesca era muy valioso para Ronald y Andresen. Tenía un valor inmenso, pero nada era más importante que sus vidas. Los hombres se emocionaron. Vaya, es realmente un lugar de pesca. Y no está registrado. Es un poco pequeño pero Dios Belkain estará complacido. Los tres hombres miraron alrededor del estanque y pronto, uno que parecía ser el líder se acercó a Ronald. Niño, ¿le dijiste a alguien más que encontraste este lugar? No, todavía no. Solo mi diosa y yo lo sabemos. Veo. Ronald entonces se dio cuenta de que la codicia llenaba los ojos del hombre y rápidamente explicó, sí está bien, haré que tomes este lugar de pesca. Mi diosa me dice que lo haga también. Ah, sí. Lo hizo. ¿Quién es tu diosa? Es Andersen. Andersen. El hombre se quedó confundido y se dirigió a sus amigos. Oye, ¿sabes quién es Andersen? Andersen. ¿Qué es eso? Va, hay tantos de esos sin nombre. Ronald se sonrojó de vergüenza. Pero era algo común y a veces era mejor así, avergonzarse por alguien que no lo sabía. Espera, estamos hablando de ese Andersen, desnudo. Ronald frunció el ceño. Desnudo. Ah, sí. ¿Te refieres al que descendió al rango más bajo? Jajaja. Así que todavía tenía seguidores. Los hombres se rieron mientras Ronald se levantó en silencio. Será mejor que me vaya entonces. Entonces Ronald levantó al hombre desnudo de cabello negro y pensó, al menos lo tenemos. No podía sentir la presencia de Andersen, pero no era seguro que hubiera desaparecido hasta que este hombre despertara. Si Andersen estaba a salvo, no estaría mal simplemente salir de esta situación sana y salva. Al final, Andersen conseguiría otro seguidor. Eso era suficiente. Esperar. Pero las cosas no iban a terminar así tan fácilmente. Ronald se estremeció al oír la voz. Deja eso abajo. ¿Qué? No finjas que no lo oíste. Bájalo. Ahora es nuestro. El seguidor estaba señalando directamente al hombre desnudo. Capítulo 118, Dios desnudo, 6. Pero lo sacamos. Este punto de pesca ahora pertenece a nuestro dios Belkain. Cualquier espíritu que provenga de él ahora es un seguidor de Belkain. No es así. Fue absurdo. Déjalo y lárgate, chico. Considéralo una suerte que te dejemos ir. Ronald miró el rostro del hombre. No podía renunciar a él todavía. Su diosa probablemente seguía con él. Si se lo llevaban, Ronald también perdería a Andersen. Entonces yo también seré como aquellos perdidos. Quienes perdían a sus dioses por la fuerza perdían la conciencia y se convertían en monstruos si no encontraban un nuevo dios al que servir pronto. Esto era aterrador. Pero lo que más le preocupaba a Ronald no era convertirse en un perdido. No quiero perderla. No quería perder a Andersen. Ella era la única diosa que tenía, y Ronald era su único vicerregente. Dije, déjalo y vete. Ronald bajó al hombre con cuidado, pero este no se movió. Le temblaban las piernas y el corazón le latía con fuerza. ¿Puedo hacerlo? No estaba seguro, pero Ronald aún así se preparó. Mira,
mira que maldito sea. Está intentando luchar contra nosotros. Jaja, iba a ser aburrido si no quería pelear. Los hombres comenzaron a acercarse y Ronald gritó, soy un vicerregente. No abandonaré al seguidor de mi diosa. Esta fue la mejor amenaza que Ronald pudo hacer, pero no tuvo ningún efecto. Eres vicerregente. Jaja. Bien. Entonces veremos el ambiente de la diosa desnuda. Ronald rápidamente examinó sus rostros. Por suerte, no eran vicegerentes. Afortunadamente, el vicegerente, quien podía usar el 90% del poder de su dios, no estaba allí, pero sus seguidores seguían siendo poderosos. A los seguidores también, dependiendo de sus poderes, se les permitía utilizar entre el 30 y el 70% del poder de un dios. Si Ronald pudiera usar el poder de Andersen, sería fácil derrotarlos. Sin embargo, no podía usarlo ahora mismo. Los seguidores de Belkain patearon a Ronald. Se preparaba para el ataque, pero no pudo bloquearlo. ¿Qué? ¿Por qué eres tan débil? ¿De verdad eres un vicerregente? Ronald se levantó y vio un puño frente a él. Jadeó. Jaja. Qué débil. Niño, empieza a usar configuración. O morirás. Ronald no pudo usar configuración, porque su vínculo con Andersen se había roto. Sintió dolor en los órganos mientras recibía patadas. Pero entonces cesaron de repente. Oye, quítale la ropa. ¿Ropa? ¿Por qué? He oído que los seguidores de Andersen se fortalecen al desnudarse. Creo que ese es su contexto. En realidad. Ronald entonces gritó, no. Ja, quédate quieto. Ronald no pudo resistir la fuerza de los tres hombres, especialmente cuando tenían el ajuste que les permitía aumentar su fuerza. Pronto, Ronald yacía en el suelo desnudo como una rana. Los seguidores comenzaron a reír. Está completamente desnudo y todavía débil. Qué raro. He oído que los seguidores de Andersen aumentan el tamaño de sus músculos al desnudarse. No está ya aumentado. Jajaja. Uno de los seguidores rió mientras pinchaba el cuerpo de Ronald. Ronald lloró de vergüenza. Nunca se había sentido tan humillado. Aunque se tratara de y fuera el vicerregente de un dios de bajo rango, esto era demasiado. Ah. Diosa. Fue entonces cuando los hombres se miraron unos a otros con una idea diferente. Oye, ¿por qué no lo llevamos? Es difícil conseguir nuevos seguidores hoy en día. Es una buena idea. Sí. Oye, chico. Abandona a tu diosa y te dejaremos vivir. Ronald apretó los dientes. Le estaban diciendo que abandonara a su única diosa, Andersen. Ronald se levantó. Traicionar a su diosa. Eso era imposible. Ronald aún recordaba el momento en que conoció a Andersen. Fue a través de su cálido mundo único que Andersen le mostró lo que lo hizo decidir quedarse en. Ronald era joven, pero lo suficientemente mayor como para elegir lo más valioso para él. Sin ese mundo, Ronald no existiría. Lo sabía muy bien. Yo no traicionaré a mi diosa. Fue casi un clamor, pero los hombres se burlaron. Así pues, la diosa desnuda entrenó bien a su vicegerente. Entonces te golpearemos hasta que cambies de opinión. Entonces, un hombre arrojó su capa y reveló una espada que asomaba por el codo. Ronald se dio cuenta de que era el ambiente de Belkain. Guadaña de Belkain. Era el símbolo del dios Belkain, de rango medio. Era un entorno común entre los de tipo fortalecimiento, ya que combinaba un aumento de fuerza muscular con un cambio de piel, pero seguía siendo una gran amenaza para Ronald en ese momento. El suelo y los árboles circundantes quedaron destruidos al desatar el ataque. Ronald cerró los ojos, pensando que preferiría morir. Lo único triste era que aún no podía ver el rostro de Andersen. Si hubiera sido un vicerregente más fuerte, tal vez podría haberle visto el rostro. Diosa. Ronald se acurrucó, preparándose para el dolor inminente. Pero no sintió dolor alguno ni siquiera después de un rato. Al abrir los ojos, vio algo increíble.
También oyó los gritos de esos seguidores. ¿Qué estás? ¡Ah! Todo el bosque estaba siendo destruido y los hombres eran arrojados con sus cuerpos desnudos. Este hombre. Había un hombre desnudo frente a él. Estaba cubierto de músculos y Ronald sabía que era él, ambiente. Desnudo. Seguramente era él, ambiente, de Andersen. Ronald se puso de pie. Estaba soñando. Era como el cuento de hadas que Andersen siempre le contaba. Dios. Entonces vio el poder del mundo brillar desde dentro del hombre. El rostro del hombre no era el que Ronald esperaba, pero sí se parecía al dios desnudo que Andersen contó en su historia. Ella ya se lo había contado antes. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo hice el escenario desnudo? La verdad es que no es mío. Entonces, ¿de dónde lo sacaste? Lo obtuve de un dios extraño. Era uno de los antiguos. Muy poderoso. Raro. ¿Por qué era raro? Bueno, era violento y despiadado. Pero odiaba la ropa. Siempre decía que la belleza reside en el cuerpo desnudo. Así que cualquiera que se parara frente a él estaba desnudo. Tenían que correr con la ropa en las manos. Así que la gente gritaba, ha aparecido el dios desnudo, cada vez que él estaba allí. Ronald pensó que la tela podría haber sido algún tipo de símbolo, pero sacudió la cabeza y preguntó. ¿No es simplemente un pervertido? Bueno, tenía sus razones. Simplemente creía que la ropa era solo una imagen falsa. Como una máscara. Dijo que lo más importante empieza cuando tiras todo lo demás. Ronald no entendía qué significaba en aquel entonces. Pero ahora, creía que quizá lo entendía. Algo se agitaba en su interior mientras miraba fijamente. El dios desnudo estaba frente a él. El dios miró su cuerpo y murmuró. Maldita sea. Esta vez ni siquiera tengo ropa. Al menos tenía un trapo en caos. El hombre despotricó por un segundo, flexionó los músculos y luego se giró hacia Ronald. Eres el seguidor de una chica llamada Andersen. El hombre estaba visiblemente molesto. Por favor, sáquela de mi cabeza. Capítulo 119, Dios desnudo, 7. Haiwan miró sus músculos. Me siento como si me hubiera vuelto más fuerte. Sus músculos parecían ser al menos 10 veces más poderosos de lo que recordaba de su pasado en. Sabía que tal poder existía gracias a la memoria de Mulak, pero verlo ante sus ojos era otra cosa. Es como dijo. Ya no hay poder espiritual, pensó Haiwan al darse cuenta de que el poder espiritual que impregnaba el aire alrededor de ya no existía. La era un lugar completamente diferente de. A diferencia de, donde el poder espiritual permitía usar habilidades y poderes, la contaba con recursos muy limitados. Solo a través del mundo único, que tomaba prestado el poder del mundo, se podía usar una habilidad. Eso era. Haiwan volvió a observar su cuerpo. Tras usar, sospecha, se dio cuenta de que el poder mundial estaba formando una fórmula compleja. Este poder se llamaba, ajuste, en. Fue a través de, ajuste, que el poder mundial se formó. Mayor fuerza muscular, entonces es el, desnudez, algo que se establece. Entonces, una voz ruidosa le llegó. Se llama, desnudo. Haiwan recordó que era la voz de Andersen. Deberías escribir el nombre correctamente. Haiwan ignoró lo que ella dijo pero continuó gritando. Escúchame. ¿Me estás escuchando? Sentía que le estaba dando dolor de cabeza. La chica, empeñada en acusarlo de comérsela o algo así, no parecía querer irse de su cabeza. Pero había otro problema. Dios. Dios. Haiwan tuvo que separar al niño de él agarrándolo por la cabeza mientras seguía intentando aferrarse a él. Dios. ¿Por qué me rechazas? Te lo dije, no soy tu Dios. Ya lo eres. Haiwan estaba confundido. Uf. ¿En qué me he metido ahora? Haiwan suspiró mientras miraba a Ronald. Ronald quedó asombrado por la imponente postura del nuevo Dios. Grande y hermoso. Un poderoso poder mundial emanaba de su cuerpo desnudo, y tenía el poder de aniquilar a los seguidores del dios de rango medio de un solo golpe.
Hasta donde él sabía, ese poder superaba los límites de Andersen. El nuevo dios dijo que su nombre era Haewan. Así que Runald decidió cómo llamarlo con ese nombre. Dios Haewan. Dije que no soy un dios. Por favor, déjame ser tu seguidor. Haewan se frustró y una voz salió de su cabeza. Runald. Estoy decepcionado. Solo dijo que no me traicionaría y míralo ahora. La diosa estará de acuerdo en que sea tu vicerregente. Nunca haré eso. Estoy seguro. Dios Haewan, ahora eres uno con la diosa Andersen. Puedo verlo porque puedes usar el entorno desnudo. Así que no es traicionar a mi diosa seguirte. Oye, nunca lo tomes como tú, seguidor, ¿entiendes? Haewan se sintió frustrado por Runald desde el exterior y por Andersen desde el interior. Oigan ustedes dos, paren ya. Runald y Andersen guardaron silencio al ver cómo un poderoso poder mundial los abrumaba. Runald empezó a hipar, sorprendido. Haewan habló. Empecemos desde lo básico. Si las pertenecían a los señores, la pertenecía a los dioses. La única diferencia radicaba en que los dioses controlaban sus regiones con mayor precisión. Estas regiones se llamaban sitios. Su tamaño variaba desde los muy grandes hasta los pequeños, que solían ser del tamaño de una pequeña aldea. Había un total de 8 sitios grandes, cada uno con un nombre diferente. Sus dueños eran dioses de alto rango. Los sitios medianos estaban controlados por dioses de alto rango, y los sitios pequeños por dioses de rango medio. Los dioses de bajo rango tenían sus propios sitios, pero eran demasiado pequeños para ser considerados siquiera sitios. Entonces Haewan dejó de escuchar y preguntó, entonces, ¿el sitio es como la tierra? ¿Una tierra? No. Es diferente. Diferente. Ah, no sabes mucho sobre. Escuché algunas cosas, pero no sé mucho. El conocimiento de Haewan sobre provenía de la memoria de Mulak, así que faltaban muchas piezas. Pero no podía explicárselo todo a este chico. Los sitios no se dividen simplemente por regiones. Es como una región divina o región divina. Como dijiste, los sitios son como tierras para los dioses. Pero se convierten en algo más para los dioses de alto rango. Pueden materializar sus mundos únicos en los sitios. El sitio es como el arma misma para ellos. Haewan entonces recordó Catástrofe de esa descripción. Ya veo. Entonces, Caos, era su sitio. Para él estaba claro que Catástrofe usaba un poder todopoderoso dentro de él. Pero eso significa que hay algunos que pueden usar el poder como él en este lugar. La pregunta de Haewan fue rápidamente respondida por la explicación de Runald. Sin embargo, usar el poder mundial en todo el sitio es un poco complicado incluso para los dioses de alto rango, así que usan configuración. Desnudo, la que usaste, es una de esas configuraciones. Agobiante. Entonces supongo que no hay muchas cosas como Catástrofe. Haewan ahora estaba reevaluando a este muchacho que pensaba en él como un rey. Es útil. Al principio, pensó que el chico era un cobarde, pero era muy erudito y sabía hablar. Usó las palabras adecuadas para explicarle a Haewan, quien no sabía mucho sobre el tema. Haewan aún dudaba si debía llevarse a Runald con él. Tenía experiencia en meterse en problemas por crear una empresa en. No quiero complicar más las cosas. Mientras sus pensamientos se complicaban, Runald se detuvo y preguntó, Dios Haewan. Saque la parte de Dios. Señor Haewan. ¿Qué? Está bien, la diosa Andersen. Mientras Haewan lo miraba a los ojos, sintió una extraña sensación que lo agarraba. Se dio cuenta de que este chico no era solo un inocente cobarde. Oyes su voz, ¿verdad? Sí. Entonces. ¿Qué? No vas a matarla ni nada por el estilo, ¿verdad? Haewan entonces se dio cuenta de que su suposición era correcta. Este niño había estado diciendo que había decidido servirle, pero en realidad solo lo hizo por su diosa, Andersen. Runald temía perder a su diosa, pero Haewan conocía el resultado. Este chico la perdería. Me matarás, ¿verdad? Andersen habló.
Haiwan intentó responder, pero decidió no hacerlo. Además, Andersen sabía lo que Haiwan pensaba, aunque no dijera nada. Sí, ya me lo esperaba. Lo sentí al entrar en ti. Pensar que eras el infame asesino de generales. Haiwan ahora compartía parte de su memoria con Andersen. Andersen vio la memoria de Haiwan y él también. Así fue como descubrió algunas cosas. Y algunas eran cosas que no podía dejar pasar. Miles, o quizás decenas de miles de años de recuerdos. Gracias a ello, Haiwan había leído parte de ello con claridad. Eras un cultivador. Capítulo 120, Dios desnudo, 8. Antes de que Andersen se convirtiera en un ser superior, esta etapa de la historia era igual para todos los dioses. Fue una época de pesadilla que les obligó a colocar una cantidad incontable de productos en una torre. Andersen admitió el hecho. Sí, era un cultivador. Todos los dioses lo son. Que todo el mundo lo haga no te hace menos culpable. Lo sé. Andersen no negó sus malas acciones. No pretendo justificar lo que hice para convertirme en un dios. Su voz no tenía el más mínimo atisbo de culpa. Haiwan se enfureció, pero sabía que era inútil. Una vez leyó el siguiente recuerdo de Mulak. Hay espíritus que nacen con un solo propósito. Los demonios y los ángeles son así. Estos desafortunados seres superiores nacen para convertirse únicamente en cultivadores y nada más. Y a diferencia de los humanos, viven únicamente para un propósito y están obligados a vivir para ese propósito. No tienen la opción. Entonces, en cierto sentido, Haiwan sabía que no había nada que Andersen pudiera hacer. Y Haiwan había dejado vivir a Sirwen, una pesadilla, con fines similares. Sabía que no estaba bien presionar a estos seres con cuestiones morales y comprendía que el problema era el sistema. Pero saberlo no lo hizo sentir menos enojado. Haiwan era humano. Era un humano que una vez fue un producto cultivado. No entendía por qué estaba más enojado con Andersen que con Sirwen. Quizás se debía a su interacción con el cultivador, lo que lo hacía enfadar más con ellos que con el propio creador de la torre. Andersen continuó. No te pediré que me comprendas. Pero, no dejes que el hecho de que alguna vez fui cultivador nuble tu visión de mi relación con mi seguidor. Tal vez te resulte extraño ver a un ex cultivador que alguna vez estuvo tan cerca del producto. Esa fue la parte más confusa para Haiwan. Podía percibir claramente sus sentimientos hacia Runald al unirse con Andersen. ¿Cómo era posible ese sentimiento? Andersen no mentía. El sentimiento era tan fuerte que hizo tambalear la opinión que Haiwan tenía de ellos. Andersen consideraba a Runald una persona muy importante para ella, y lo valoraba más que a sí misma. Puedes matarme, pero no digas que mis sentimientos son una mentira. Eso hizo dudar a Haiwan. Sabía que podía matar a Andersen en cualquier momento, pero no podía hacerlo. Sabía que sería muy doloroso para el chico que tenía delante. Uf, arg. Fue entonces cuando Runald empezó a retorcerse y a gritar de dolor. Haiwan agarró rápidamente a Runald y descubrió que el poder mundial en su interior se desataba a su alrededor. ¿Qué le pasa? Ya, no, Runald. El recuerdo de Andersen se filtró rápidamente en Haiwan, y Haiwan supo lo que estaba pasando. Se está convirtiendo en un perdido. Los perdidos. Tras perder a sus dioses, se convertían en monstruos. Haiwan había oído hablar de ellos por ENIAC, de la fábrica del vacío. Los supervisores eran, de hecho, esos perdidos. Solo los que tenemos la misma conciencia que los seguidores de Dao somos nosotros. La mayoría se convirtieron en monstruos. Los conocerás cuando llegues a. Los perdidos sintieron una desesperación extrema por la pérdida de su mundo y sus dioses. Haiwan sabía que este niño se convertiría en un monstruo. Ya veo, porque su vínculo con su dios está roto. Sálvenlo. Por favor. Andersen le suplicó rápidamente. Puedes matarme si quieres. Solo sálvame. ¿Por qué debería? Eres humano. Por favor. Eso fue extraño. Una diosa que alguna vez fue cultivadora le recordaba que era humano,
pero Haiwan repitió esa pregunta para sí mismo. Sigo siendo humano. Está bien considerarme humano. ¿Qué necesito hacer? Tómalo como tu seguidor. ¿Y yo qué obtengo? Saldré de tu cabeza. Haiwan sabía lo que eso significaba y asintió. Bueno. Haiwan siguió la explicación de Andersen y aceptó un nuevo seguidor. Se trazó una tenue línea entre Haiwan y Ronald, y a través de ella, Haiwan sintió que la presencia de Andersen se desvanecía. A los seguidores se les permitía ver el mundo único de sus dioses con sus propios ojos. Dependiendo de cómo el dios veía su mundo, sus seguidores se veían obligados a compartir su visión. Cuando Ronald recuperó el sentido, supo que estaba dentro de un mundo nuevo. Nuevo mundo, ¿es este el mundo del dios Haiwan? Ronald sintió la conexión y miró a su alrededor. El único mundo que conocía era el mundo de cuento de hadas de Andersen. ¿Cuál sería el nuevo mundo? El joven Ronald miró a su alrededor con entusiasmo, y quedó impactado. ¡Oh, ojo! Había un gigantesco ojo ensangrentado observando desde el cielo. Era el ojo de Echure. Cuervos negros volaban en círculo a su alrededor, chillando de forma inquietante. Ronald se agarró con miedo. Pero no era el final. Miró a su alrededor y encontró algo más. Cadáveres. Había cadáveres con gusanos por todo el cuerpo, estremeciéndose mientras avanzaban lentamente hacia Ronald. Se reían como locos mientras caminaban. Imposible. Y en el nuevo mundo, Ronald, el seguidor, se desmayó. Andersen habló mientras observaba a Ronald desmayarse justo después de despertarse. Dios mío, ¿qué le has mostrado? Es su culpa haber venido a mi mundo. Ojo de Echure, cuervos y cadáveres, nadie querrá entrar. Haiwan sonrió con amargura. Recordó haber oído una vez que su mundo no sería popular. No le pedí que se convirtiera en mi seguidor. Se hizo el silencio. Haiwan agarró a Ronald y lo levantó. Andersen también vio todo a través de los ojos de Haiwan. Compartió su alivio con Haiwan, junto con su frustración. ¿Por qué me impediste morir? Pon a prueba tu valía. ¿Qué? Demuestra que no necesito matarte. Andersen guardó silencio, pero una serie de sentimientos complejos invadieron la mente de Haiwan. Aprecio. Emoción. Era difícil de describir. Andersen entonces habló con un hilo de voz. Lo probaré. Haiwan empezó a caminar como si no lo hubiera oído. Sintió como si viera a una niña llorando frente a él mientras avanzaba. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.